ritmos. A veces que creo que solo entiendo la vida y vivo la vida cuando la estoy grabando. No debería ser así, pero solo le encuentro sentido en eso. Hoy entiendo los ritmos del agua que me han traído aquí, pero es un poco raro, porque no sé qué significa aquí, llegados a este punto. Creo que he cambiado tanto y hay algunas cosas que se han hecho tan evidentes que me resulta muy difícil entender el lugar que ocupo y los lugares que he ocupado y cómo todo eso ha estado sujeto a tantos cambios. Creo que una pregunta que estaba rondándome durante ese proceso de asimilar lugares, creo que esa es una buena forma de llamarlo, es una pregunta sobre cómo seguir creyendo que todo cambiará, cómo continuar creyendo eso, cómo continuar manteniendo la esperanza. Y si todo eso es esperanza, cuando ese continuar creyendo es mentira, es algo con lo que sostenerme, pero algo ficticio, algo que me he creado a modo de refugio. Es un poco difícil y no me quiero olvidar de hablar de eso, pero quiero intentar entender qué me pasa, quiero intentar entender a dónde me ha llevado esto, qué es esto de los ritmos del agua, qué es esto de que cuando escribo y pienso sobre estos lugares acabo remitiéndome una y otra vez a los ritmos del agua. Creo que todo empieza porque quiero determinarme a mí misma que en mi voz hay reverencia, no hay arrogancia. Y esto es así porque hablo con rabia, pero es una rabia reverente, no arrogante. Y esta voz, este momento, este archivo debe encapsularlo. No hablo con odio, hablo con frustración, con potencialidad truncada, con potencialidad de que de alguna forma, no sé cómo, sigo creyendo que es posible, pero cada vez que vuelvo se me confirma que no. Una potencialidad que tiene que ver con una familia, pero también con un pueblo y una casa y con una infancia. Una infancia que de alguna forma se siente perdida e incluso arrebatada. Un pueblo y una casa que deberían sentirse como mi pueblo y mi casa. Eso de mi pueblo siempre me ha hecho gracia, que es exactamente un pueblo. En mi cabeza un pueblo no es lo que es mi pueblo, pero supongo que mi pueblo es igualmente un pueblo. Y lo de la casa, eso sí que me hace mucha más gracia, porque es otro tema por completo. Quizás este es el momento para contar eso, pero es que no sé si es posible contar eso. Y creo que yo quiero creer en que todo cambiará. Yo quiero seguir creyendo en que puedo continuar creyendo. Y quiero mantener la esperanza, pero quizás necesito que la esperanza se sostenga sobre una base real. No quiero olvidar eso, no quiero olvidar que la esperanza es muy real, es muy verdadera, pero para que sea muy real y muy verdadera, sin ningún tipo de duda, tiene que estar sustentada en verdades. Y yo creo que llevo años sustentándola en mentiras. Y no mentiras
porque quiera, no en mentiras que me apetezca contarme, sino en mentiras casi inevitables, en un tipo de mentiras que no sé si esto es prepotencia, pero es unas mentiras necesarias para continuar. Porque si yo no me hubiera contado esas mentiras durante estos años, no hubiera vuelto jamás. Y no sé, quizás este era un buen momento para hablar de lo que no se me puede olvidar, pero se me ha olvidado. Bueno, sí, porque la amarilla, ¿no? Sí. Está bien. Vale, Ale, ya puedes dejar de grabar, gracias. Pero que no sea apagado. Es muy... ¿Cómo sentir hogar, la casa de tu infancia cuando nunca se ha sentido así? Supongo que esa es la pregunta. Supongo que ese es el problema. No me quiero olvidar de contar lo que he pensado sobre esto, pero quiero empezar diciéndome, admitiéndome, aceptando que yo creo que nunca he tenido un hogar, que yo creo que mi casa nunca se ha sentido hogar. Y me enfada decir esto, me enfada tener que aceptarlo, me enfada tener que admitírmelo en voz alta, pero es así. Y creo que si alguien me hubiera dicho que volver a casa sería tan difícil, nunca me hubiera ido. O quizás esto es otra mentira, quizás precisamente con más razón me hubiera ido, no lo sé. El punto es que hace poco volví a Málaga después de 9 meses sin ir. Y es raro, porque durante esos 9 meses no la he echado de menos. Durante esos 9 meses no quería volver. Durante esos 9 meses necesitaba creer que no tenía por qué volver. Cuando me mudé a Madrid, el que era el supuesto hogar de mi infancia se convirtió en un refugio construido sobre ficciones, al que estando lejos solo quería volver. Y la primera vez que estuve 3 meses fuera de Málaga, estando en Madrid, lo único que quería era volver. Habiendo pasado 9 meses desde esta vez que volví a Málaga, es extraño recordar eso y darme cuenta de que todo ha cambiado y todo es opuesto. Han pasado 3 años y ahora todo se despliega en opuestos difíciles. Pienso en ese refugio construido sobre ficciones, ese refugio que yo necesitaba que fuera Málaga. Y es duro porque cuando las ficciones se revelaron como ficciones, el refugio fue cayendo y ya no me quedaban muchos refugios. Pienso en que cuando veo casas de otras personas o visito las casas de mis amigas, me sorprende sentir una especie de familiaridad o ternura o una mezcla de ambas que me resultan muy ajenas. Es como que soy capaz de transportarme a una vida en esa casa, una vida que jamás me ha correspondido o corresponderá, pero veo atisbos de lo que es la vida ahí e imagino lo que debe ser crecer en una casa que se sostiene, en una familia que no se desmorona. Volver a casa, volver a Málaga no es volver a casa. No estoy segura de haber sentido mi casa en Málaga como mi hogar nunca. No te olvides de contarlo. No te olvides de contar lo otro. Sé que quiero escribirle una carta. Sé que quiero escribirle una carta a mamá, pero nunca lo hago porque creo que la habilidad de escribir cartas
porque creo que la habilidad de escribir cartas se me rompió después de ella. Durante muchos años, las cartas fueron el único modo que tenía de expresar lo que sentía por los demás. Y últimamente echo mucho de menos escribir cartas. Lo que pasa es que creo que también asocio el escribir cartas a una persona que ya no soy y que no sé si debería volver a ser. Hay veces que incluso pienso que no me merezco volver a serla, como si esa persona fuera mejor. Esa persona que estaba en Málaga y estaba más o menos refugiada allí. Y Málaga ya no es refugio. Y ante la falta de refugio, perdí las cartas. No sé, creo que eso me lo estoy inventando. Pero no me quiero olvidar de contar eso que quería contar. ¿Cómo no estar triste en mi lugar favorito en el mundo? ¿Cómo decidir no vivir en mi lugar favorito en el mundo? No sé qué significa eso de mi lugar favorito en el mundo. Durante un tiempo lo tuve claro, clarísimo, pero eso ha cambiado. Yo ya no sé lo que es mi lugar favorito en el mundo. Últimamente creo que todavía no lo he encontrado y eso me da esperanza. Tengo muchas ganas de conocer mi lugar favorito en el mundo. Pero también sé que el que una vez fue mi lugar favorito en el mundo podría volver a serlo. Podría volver a serlo si las cosas fueran distintas. Podría volver a serlo si yo no estuviera triste. Podría volver a serlo si decidiera mudarme, si decidiera volver. Pero no quiero volver. Yo pensaba que un hogar era una casa con sábanas blancas en cada habitación y una cocina amplia en la que cocinar todos juntos, con una mesa para desayunar a la que le diera el sol cada mañana, con un salón en el que estar todos juntos, con una habitación para cada uno, con rincones en los que refugiarse, con un olor agradable y característico a jazmín o vainilla o canela o sándalo, me da igual lo que sea con tal de que oliera bien, con habitaciones que también oliesen bien, a suavizante, a limpio, a interés, a cuidado. Una casa con fotos actuales de las personas que viven en esa casa, una casa en la que el tiempo permanece y se mueve y se refleja la vida acontece y no lo olvidamos. Una casa que no tiene que ser más grande que mi casa. Una casa que puede seguir siendo mi casa. No sé qué es mi casa, no sé por qué mi casa nunca ha sido mi casa. No entiendo dónde se perdió el significado de hogar en mi casa. Pero en mi supuesto hogar de la infancia, en la que se supone que es mi casa, todo es siempre tan difícil. Y no recuerdo un momento en el que no lo fuera. El único momento en el que sentí mi casa, el hogar de mi infancia como tal, fue cuando por Navidad me regalaron una tienda de campaña de hadas y estuve durmiendo ahí muy muy pequeña durante mucho tiempo y esa era mi casa, ese era mi refugio, ese era mi hogar. Y creo que si pienso en esa casa, esa casita, esa campaña, esa cabaña de hadas, es lo único que parece un hogar para mí durante esos años, porque en mi casa todo es grasa, le cuesta a quien le cueste. El olor de mi casa no es el olor de un hogar y la vida ahí no es un hogar. Pero sé que no puedo olvidar, sé que necesito que no se me olvide que los hogares se construyen.